compañera apague el micrófono. ¿Está apagado? Sí. Magalí Cirulnikov, representante del Observatorio del Derecho a la Ciudad del Área Metropolitana de Buenos Aires e Interior, la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. Magalí. Hola, no sí, te veo. Sí. Ahí está, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, me presento, soy Magalí Cirulnikov, integrante de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, fundadora de la Mesa de Alquileres en la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo del Ministerio de Hábitat, integrante también de Habitar Argentina y de la Coordinadora Nacional Inquilina. Me presento ante ustedes para decirles que la población inquilina de todo el territorio nacional padece una crisis habitacional sin precedentes. Hay personas que insisten en responsabilizar esta ley sin considerar que durante los primeros 8 meses de su sanción en medio de la pandemia estaba vigente el decreto 320 y sus prórrogas. Estas normas brindaban un marco de protección para los hogares inquilinos que se veían afectados por la pandemia. Las prórrogas de contratos, postergación de aumentos y suspensión de desalojos fueron medidas que atenuaron la crisis habitacional, pero se suspendieron sin incorporar ninguna política pública que contuviera la crisis económica de los hogares inquilinos que se encontraban endeudados, en muchos casos también con disminución de ingresos como consecuencia de la pérdida de empleos y de la disminución de horas de trabajo. Era evidente que la suspensión de estas medidas sin incorporar políticas públicas de contención traerían consecuencias. La primera de ellas fue el aumento indiscriminado y desproporcionado de precios de los alquileres en los contratos nuevos. Esos aumentos, así como los salarios devaluados, el endeudamiento y la inflación descontrolada, hacen que hoy muchos hogares tengan dificultades para seguir pagando los compromisos asumidos en los contratos de alquiler. La solución a esta crisis habitacional no radica en la modificación de la ley vigente, sino en la incorporación del Programa Nacional de Alquiler Social que indica el título 3 de la Ley 27.551, que el Poder Ejecutivo Nacional ha incumplido en los 21 meses de vigencia de la ley. La modificación, que ya han acordado a espaldas del pueblo y sin fundamentos demostrables, no va a aumentar la oferta de viviendas en alquiler ni a asegurar un precio razonable acorde a los ingresos de la clase trabajadora que alquila. Es por esto que me siento en la obligación de hacerles saber que en un año la crisis habitacional de la población inquilina habrá empeorado y quienes hayan votado por estas modificaciones van a ser responsables de esa crisis. La disminución del plazo mínimo legal deriva en la inestabilidad habitacional que perjudica especialmente a las infancias inquilinas, obligadas a cambiar de escuelas, a perder sus lazos de contención social, a padecer el hostigamiento que recae sobre sus familias, a no saber dónde van a dormir mañana. Durante estos años, mediante el servicio de acompañamiento de las relaciones de alquiler que hemos prestado en forma gratuita, recibimos cientos de contratos que contradicen principios jurídicos elementales, cláusulas abusivas que aumentan los derechos de la parte rentista, desnaturalizando las obligaciones que les son propias, al tiempo que disminuyen los derechos de la parte inquilina, que no tiene posibilidad de negociar las cláusulas, porque en tal primer queja queda sin posibilidad de alquilar. El lugar para hacer la denuncia de estas prácticas es el propio colegio profesional, por lo que rara vez se sanciona ese accionar ilegal, de hecho muchas veces se promueve. Si 35.000 corredores de todo el país han registrado solo 160.000 contratos en la AFIP, significa que cada corredor registró por lo menos en promedio menos de 5 contratos al año. ¿Y el resto cómo los realizó? Los realizó con incumplimiento legal, sin tener ninguna penalidad ni ninguna consecuencia. Es por esto que exigimos un órgano de control estatal con poder de policía que sancione las malas praxis inmobiliarias, así como las conductas ilegales del sector rentista, la discriminación, estafas, hostigamiento, desalojos ilegales, violencia física o psíquica padecida principalmente por las mujeres, identidades diversas e infancias. Es urgente un registro de locaciones en ANSES, dado que es esta la administración la que puede evaluar la vulnerabilidad económica de los hogares inquilinos y acompañar económicamente a estos hogares para que garanticen su alimentación. Gran parte de la población inquilina que tiene necesidades básicas insatisfechas no recibe ningún tipo de beneficio ni consideración por tener ingresos registrados, aunque no tengan lo suficiente para alimentarse. Así como la salud y la educación, que son derechos fundamentales, son servicios públicos que pueden ser brindados tanto por el sector público como por el sector privado, es necesario que el alquiler sea considerado un servicio público, dado que compromete el derecho humano y constitucional a la vivienda digna y en condiciones adecuadas. La población inquilina ya no puede seguir pagando comisiones que le implican el esfuerzo de al menos 2 meses de trabajo completos y tampoco puede sostener mudanzas cada 2 años. Es necesario que se sostenga el plazo mínimo de 3 años por principio de estabilidad y seguridad en la tenencia, ya que estos son elementos esenciales del derecho a la vivienda digna que deben garantizarse por un mandato constitucional y también por el acuerdo de los tratados internacionales. Bajar ese plazo supone ir en contra del principio de no regresión en materia de derechos humanos. Si la única forma de limitar la especulación
especulación y la avaricia que vulnera el derecho a la vivienda de la población inquilina es fijar precios de referencia o criterios de tasación objetivos. Sin regulación del precio inicial, sin políticas públicas, la crisis habitacional va a detonar la burbuja inmobiliaria que han creado, inventando precios de vivienda en moneda extranjera que están fuera de cualquier criterio económico y de la capacidad de pago de la población trabajadora. Los hogares inquilinos no pueden seguir pagando las consecuencias de la falta de políticas regulatorias y políticas sociales, ni aumentos por encima de la evolución del salario con un peso devaluado. El problema no es la ley, es la economía. Muchas gracias. Muchas gracias, Magalí. En uso de la palabra, Juan Carlos Don Santo.